Draw My Life, de Antecedentes de la Fisioterapia. Mariana Rubín Hernández. Antecedentes históricos de la fisioterapia durante el siglo XVII y XVIII. El Renacimiento enfrentó al mundo antiguo y medieval con el moderno y dio a la medicina de los siglos XVII y XVIII. La ideología médica a lo largo del Barroco y la Ilustración muestra un deliberado propósito de superación de la doctrina moral de la medicina galénica antigua. Se asentaron dos grandes doctrinas en esta época, la iatroquímica y la iatromecánica. Esta última se relaciona con los avances significativos en el campo de los agentes físicos. Un hecho que se venía observando desde la Edad Media es la separación entre la medicina y la cirugía. Esta situación cambiaría en el siglo XVIII, cuando los monarcas necesitaban técnicos cualificados para responder a la nueva organización del ejercicio de la medicina. Los propios hospitales obligaban a repletar la formación de los cirujanos, convirtiéndolos en profesionales de prestigio que rivalizan en categoría a los profesionales de la medicina. Los antecedentes de los estudios de farmacia se remontan al año 1751. La farmacología, que siempre se había ocupado de productos naturales, particularmente de las pertenecientes al mundo vegetal, con acción farmacológica, tiene gran avance gracias a la química, disciplina con mayor protagonismo que concede la profesión farmacéutica. Mientras dos de las ramas de la terapéutica, la cirugía y la farmacia, se forman como profesiones regladas, los agentes físicos siguen su camino como antecedentes de la fisioterapia, pero sin constituirse en un cuerpo común de conocimiento, por lo tanto, en manos de todo tipo de personas dedicadas al estudio o al cuidado de la salud, pueden tener la formación académica oficial o no tenerla. Una de las disciplinas que tuvo un enorme avance en el siglo XVIII fue la física. Los nuevos conocimientos en los campos de la acústica, tecnología y los estudios sobre los fenómenos eléctricos tuvieron gran influencia en la medicina. Con este descubrimiento de la electricidad permitieron posibilidades terapéuticas ilimitadas, y en el año de 1744 la Real Academia de Ciencias de Francia comienza un informe anual sobre la fisioterapia médica. A partir de este año, la investigación médica en el campo de la aplicación terapéutica de la electricidad avanza gracias a los siguientes estudiosos. Christian Gottlieb Krankenstein demostró que se podía devolver la funcionalidad del dedo meñique paralizado de un paciente gracias a las aplicaciones eléctricas. Vivati publica su reflexión física sobre la medicina eléctrica y emplea la electroestimulación en la parálisis muscular. Luigi Galvani y Alessandro Volta descubren la excitación de las contracciones musculares mediante la electricidad. Los antecedentes históricos en el siglo XIX son los nuevos modos de pensar. Hacen que evolucione el empirismo anterior, donde la observación y la experiencia eran el fundamento del saber científico, hacia doctrinas cuya base que sustenta es la razón. Es conocido como el siglo de la evolución, el positivismo y el eclecticismo. El concepto de fisiopatología aparece en el siglo XIX, que forma una realidad dinámica y cambiante, y cuya esencia no es la localización o lesión anatomopatológica, sino la alteración funcional. La corriente aparece gracias a un grupo de hombres de ciencia alemanes que adoptaron una actitud ecléctica, tratando de conciliar los principios del evolucionismo romántico con los logros de la ciencia positiva. La farmacología moderna no fue posible hasta el siglo XIX, cuando maduraron la química y la investigación biológica experimental. El primer paso consistió en descubrir y aislar los principios químicos activos de los medicamentos naturales. A continuación, se aclararon experimentalmente el mecanismo de acción de los medicamentos en el organismo, lo que se conoce como farmacodinamia. Los agentes físicos continúan su desarrollo, pero sin ocupar la misma importancia que las ramas de la terapéutica, que son la cirugía y la farmacología. En este periodo destacan los siguientes autores, como Londe, que en 1820 publica el primer tratado de gimnasia médica, y Per Henry Ling, quien ideó los métodos de gimnasia sueca que se dieron complementando por métodos de masajes preventivos. En la mecanoterapia se considera el creador y difusor al sueco Gustav Sander, quien quiso reducir los costos de los tratamientos sustituyendo la atención personal por máquinas, y llegó a la conclusión de que las palancas, poleas y pesas podían simultanear muchos de los tratamientos.
La mecanoterapia estaba indicada para el tratamiento de patologías respiratorias, circulatorias, digestivas, del sistema nervioso, de afecciones quirúrgicas, del abdomen, pelvis y del aparato locomotor. A finales de este siglo se transportan las ideas y la obra de Sander. Estos atraviesan el Atlántico y es llevada a Buenos Aires, Argentina, Chile, etc. En la electroterapia, después de los descubrimientos en materia de electricidad, un siglo anterior por Faraday, en 1840 este descubrió el fenómeno de la inducción, introduciendo en la terapéutica el primer tipo de corrientes variables denominadas farádicas. Carlos Matteucci estudia el fenómeno de la electroterapia, especialmente referido a la electrólisis, la electropuntura y la electrofisiología. Para el año de 1820, Ørsted descubre los fenómenos magnetoeléctricos. Duhem de Boulogne se le conoce como el padre de la electroterapia, que utiliza la corriente farádica y establece. Para el siglo XIX, el uso del agua como medio terapéutico se asienta definitivamente. Por primera vez se desarrolla el concepto de hidroterapia, que quiere decir que es el empleo tópico o externo del agua como acción mecánica o térmica, sin considerar los posibles efectos derivados de sus cualidades. Pero para este siglo se empieza a utilizar el agua conscientemente de sus efectos físicos derivados de la aplicación del calor superficial o del frío. Vincent Price-Smith y Sebastian Knap son los considerados padres de la hidroterapia.